Vivimos en un mundo complejo, lleno de violencia y en apariencia sin esperanza. Aunque la complejidad y la violencia persistan, la esperanza existe. La Biblia nos enseña a alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué no levantar la voz del Señor por quienes sabemos que están sufriendo? Conversemos. En toda relación humana hay alguna forma de poder o de influencia. Hablar de poder o de autoridad suele incomodar, porque muchas veces lo relacionamos de inmediato con abuso, imposición o dominio, y no es extraño que sea así, porque vivimos en un mundo donde con frecuencia el poder se usa para controlar, callar o someter. Pero el problema no es que exista el poder. El problema es qué clase de corazón lo ejerce, con qué propósito lo usa y qué produce en la vida de los demás. Desde la perspectiva bíblica, el poder no nació como un instrumento de opresión, sino como un encargo recibido de Dios para servir, ordenar, cuidar y hacer el bien. Sin embargo, con la entrada del pecado, aquello que debía reflejar el carácter de Dios empezó a torcerse. Entonces, lo que fue dado para bendecir comenzó a usarse para alimentar el ego, afirmar la codicia y dominar al otro, manipulando la realidad. Por eso, este tema debe tratarse con seriedad, no solo para denunciar el abuso cuando ya es visible, sino también para reconocer cómo un poder delegado se distorsiona desde mucho antes, en las palabras, en los ambientes que crea, en la conciencia, en la forma de corregir y en la manera de tratar la vulnerabilidad ajena. Entender esto no solo nos ayuda a detectar el mal uso de la autoridad, también nos ayuda a recuperar su sentido sano delante de Dios. Mi hermano, como cada semana, estamos juntos y es una alegría estar con vos. ¿Cómo estás? Igualmente, mi hermano, una alegría. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y pues bueno, iniciamos este tema, esta serie del poder redimido, previamente delegado. Y qué importante que pongamos en la mesa, por decirlo así, ese tema del poder específicamente, ¿no? Uh-huh. Como tal. Una palabra o palabras, como decíamos, que generan cierto temor, totalmente. Poder y autoridad, como sí. Eso es malo. Y ¿verdad? Sospechas, ¿no? Sospechas. Exacto, que ya esperamos lo que va a ser el podcast, va a estar hablando de una justificación de tal cosa, ¿verdad? No, vamos a hablar del propósito del poder delegado, ¿verdad? Y cómo ese poder es una bendición si cumple el propósito por el cual Dios lo instauró en la creación. Totalmente de acuerdo. Ahora, para ese tema nos basaremos mayormente en el libro Poder Redimido de Diane Lamberg. Ella es una psicóloga y escritora norteamericana con muchos años de experiencia en trabajo de trauma en bastantes lugares en todo el mundo, desde estudios del genocidio en Ruanda, abusos en diversos países del mundo, conflictos bélicos. Así que pues escribe desde una comprensión muy amplia del tema, sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, una idea central en este libro es que desde Génesis 1, el poder-autoridad no es malo en sí mismo. Si usted se asustó con esto, no se vaya, quédese. no nos descalifique ya. Bien. Sino que se delegó para relacionarse con un servicio fiel y responsable dentro del mundo de Dios. ¿Okay? Entonces, el poder y la autoridad no son malos, claro, dentro del propósito de Dios, claro, y para hacer el bien. Muy bien. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué todos somos celosos ante esas palabras? El verdadero problema aparece cuando aquello que fue dado para el bien de otros deja de vivirse como encargo y empieza a ejercerse como un beneficio propio. Se usa el poder de autoridad para mi beneficio, algo muy común en nuestros días. Sí. Allí la autoridad deja de reflejar el carácter de Dios para mostrar el ego humano. Un cambio terrible, sí, de foco. ¿Bien? Y esto entonces es evidentemente un problema bastante serio, porque sí, la autoridad toca la vida de otros. Nunca jamás va a ser neutra. Siempre construye o rompe. Sí. No hay medias tintas. Sí. O es blanco o es negro, construye o rompe. Sí. Siempre la autoridad toca la vida de otros. Eso es definitivo. No creo que si estamos vivos, sabemos que eso es así, sí, ¿verdad? Total. En Génesis 1:28, el señorío delegado por Dios no se entrega al hombre sobre
la mujer, sino al ser humano, varón y mujer, sobre la creación. A ambos sobre la creación. A ambos sobre la creación, sí. La Biblia no revela en ninguna parte que el hombre es autoridad sobre la mujer en general, sino que el esposo es autoridad de su esposa. ¿Por qué? Porque es la única relación humana que se compara con Cristo y la iglesia. Efesios 5, 23, 25. Clarito como el agua. Clarito como el agua. Entonces, vamos a un punto. El esposo es autoridad de su esposa. Sí. Ya aquí a muchos les asustaría una declaración como esta. Claro. Pero hay que entender el término autoridad. Exactamente, ahí está el punto. Ahí está el punto. Entonces, el poder se ejerce no desde la universalidad hombre-mujer, muy bien, sino desde el marco del pacto del matrimonio. Y me encanta la palabra pacto. Es ese compromiso sacrificial de las partes, ¿verdad? Exacto. Buscando el beneficio de la otra persona, que es un pacto. Correcto, muy bien resumido. El pacto busca el beneficio de la otra persona. El contrato busca el beneficio propio. Exactamente. Ok. Exacto. Pero ese poder no se define nunca desde el dominio. Y ahí vamos ya aclarando lo que implica poder, autoridad, ¿verdad? No es desde el dominio. Como si Cristo dominara a su iglesia. Claro. Cristo no domina a su iglesia. Por eso es que insertamos autoridad dentro del contexto, en este caso, de la relación más íntima, que es la conyugal. Correcto. Totalmente de acuerdo. Pablo escribe, un pasaje que ya vos citaste en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta es la relación, como vos decías, ¿verdad? Dentro del vínculo del matrimonio. Entonces, la cabeza no señala primero un privilegio de mando. Yo soy la autoridad. Yo he escuchado muchas veces eso. Inclusive hace muchos años, en algunos lugares, una persona me decía, vos me obedeces porque yo soy tu autoridad. O sea, una imposición y reclamando un lugar que no tenían de ninguna manera. Bien, entonces no comienza por ahí, sino una responsabilidad relacional. ¿Qué cambio? O sea, no es la autoproclamación de mi privilegio de autoridad, sino que lo entiendo con el temor de Dios. Es una responsabilidad dada por el Señor tremenda. Sí. Y es a nivel de la relación. Sí. Entonces, eso se da en la relación del esposo dentro de una unidad pactual, el matrimonio que estamos hablando. Entonces, no se trata que Dios autorice al esposo a imponerse, sino lo delega, lo comisiona para un amor sacrificial. Maridos, amados a mujeres, como, bien, Cristo amó a la iglesia, sacrificial, que tenga iniciativa para el bien, que rinda cuentas delante de Dios por el hogar. Claro. Eso es un modelo de masculinidad bíblica y de asumir la responsabilidad que Dios le ha dado, no de abusar y controlar. De acuerdo. Muy bien. Entonces, por eso el modelo no es el de el hombre fuerte que controla, el macho, ¿bien? Sino Cristo que entrega su vida para santificar, nutrir y cuidar. Ese es el modelo de la autoridad, bien, que estamos diciendo en el matrimonio. El que se entrega, el que santifica, el que nutre y el que cuida. En ese ejemplo de Cristo, el hombre es cabeza de su esposa. Clarísimo. No es un dominio ni gobierno, es ese sacrificio que se entrega por amor. Está demasiado claro porque es una resignificación de lo que es la autoridad a la luz del modelo revelado de Jesucristo y del misterio, porque Pablo le llama a la iglesia un misterio, ¿verdad? Y entonces, desde ese misterio donde Cristo es cabeza, pero ¿cómo es posible que es cabeza, entendido desde nuestro mundo cabeza, y además no he venido a servirme sino a servir? Es decir, esto es un misterio. Claro. Se nos está redefiniendo nuestro sentido de, digamos, de poder sobre el otro. Entonces, ya poder se redefine desde el servicio hacia el otro. Exacto. Es decir, entre más servicio, más poder. Exactamente. Y con esto, ya pues a estas alturas del podcast, es totalmente la visión del poder como dominio, como privilegio, como control, ya se empieza a cuestionar fuertemente. Altamente. Sí. Altamente. Sí. Es muy importante la frase que usaste, quiero además enfatizar esto, resignificar el poder, porque muchas veces percibo yo, y puedo estar equivocado, de que se interpreta el texto bíblico y los conceptos de poder y autoridad desde la luz de lo que el mundo lo ha definido. Es decir, yo leo una palabra
poder, autoridad, imperio, dominio, y lo defino desde lo que la cultura hoy me lo define. Sí. Yo no quiero un Dios o una relación matrimonial donde una de las partes me domine y gobierne, entendiéndolo desde lo que la cultura hoy lo presenta. Claro. Pero si lo entendemos desde la luz, desde la cosmovisión, desde el universo de Dios, por decirlo así, son palabras buenas, Sí. porque buscan el bienestar de otras personas. Sí. Y bueno, y es importante aclarar lo siguiente, hablando de la igualdad, ¿verdad? La igualdad bíblica entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Que está revelado en Génesis 1:27, no borra sus diferencias. Es decir, la igualdad no borra diferencias, sino que les da a esas diferencias un sentido correcto. Ambos, hombre y mujer, comparten la misma dignidad por haber sido creados a imagen de Dios. Y ambos reciben juntos el encargo de ejercer señorío sobre la creación, eso está claro. Pero esa igualdad no significa uniformidad ni competencia entre ellos. La Biblia no, bajo ninguna circunstancia, los presenta al hombre y a la mujer como rivales, que deban probar que uno puede hacer exactamente lo mismo que el otro, sino como seres humanos distintos que, precisamente por esas diferencias, pueden complementarse para hacer frente a los desafíos de la vida, no para que uno se imponga sobre el otro. Algo que me gusta entender mucho de eso que estás diciendo es que esa igualdad bíblica implica que Dios comisionó a ambos, a Adán y Eva. Vamos a resumirlo en dos principios, reproducción y gobierno. Sí. Digamos, a grosso modo. Exacto, exacto. No se puede ejercer ninguno de los dos mandatos de Dios de una manera individual. Sí. O sea, ni uno ni otro puede reproducirse solo ni gobernar solo. Exacto. Por eso entonces, reconocer la complementariedad no disminuye esta igualdad, sino más bien que la ordena. Entonces lo pone en un ambiente de orden, cada uno iguales delante de Dios con responsabilidades que deben unir en complementariedad para cumplir el propósito de Dios. De acuerdo. ¿Okay? El problema de muchas corrientes modernas es que tienden a medir dignidad solo en términos de equivalencia funcional, lo que pueden hacer, como si admitir diferencias implicara inferioridad. Una vez se entienden conceptos desde la luz, llamémosle, de la cultura. Pero bíblicamente la diferencia no degrada, la diferencia enriquece. Así es. Esto es maravillosamente aplicable en el ejemplo que pone Pablo en Corintios del cuerpo. Es el cuerpo. Si todos fuéramos manos, ¿cómo nos movemos? Si todos fuéramos ojos, ¿cómo escucharíamos? Es absurdo. Pero la gran diferencia, la gran diversidad entre el cuerpo de Cristo enriquece. Y cada uno está en función de edificar al otro. ¿Sí? Entonces, la cuestión no es demostrar quién puede hacer lo mismo que el otro, sino comprender que ambos están llamados a colaborar de manera que la vida humana, la vida familiar y la social reflejen mejor el orden y la sabiduría de Dios. Ahí se glorifica al Señor y se vive según el modelo diseñado por Él dentro de lo que es el reino de Dios. Sí. Y bueno, y con lo dicho, otra vez reforzamos esa resignificación en cuanto que el poder no es visto como tengo derecho sobre, sino he recibido una responsabilidad delante de Dios. Entonces, si yo soy cabeza de mi esposa, redefiniéndolo de la luz bíblica, no es yo tengo derecho sobre mi esposa, sino que he recibido del Señor una responsabilidad para bendecir de parte del Señor a mi esposa. Correcto. Entonces, el esposo ha recibido una responsabilidad sobre su esposa. El poder influencia, definitivamente. Ese poder, digamos, delegado, influencia. Va a marcar el ambiente. De verdad que sí. Es decir, esa responsabilidad en la cabeza del hogar, que es el esposo, marca el ambiente familiar. Por eso es que tenemos una responsabilidad. En cuanto a nosotros, nuestros estados de ánimo no significa que nuestro llamado es a estar siempre bien. Significa a qué hacemos responsablemente con aquello que afecta nuestro bienestar y por tanto influencia el ambiente familiar. O sea, no podemos nosotros, como bien está señalando en la Escritura, desarrollar, seguir cultivando, mantenernos
por ejemplo, en una frustración, que podemos llegar a la casa frustrados, eso es inevitable. Claro, y es válido. Y es válido. Pero como dijimos en podcasts anteriores, ser claro en mi ambiente familiar para decir, denme tiempo que en Cristo estoy resolviendo esta frustración que tengo. Pero si no lo hago y mantengo y desarrollo el enojo, yo soy responsable por ser cabeza de crear un ambiente familiar, ¿verdad? Y en eso tenemos que, o marcar el ambiente. Perdón que te interrumpa. Sí, claro, nada más. claro, adelante. Me gustó mucho lo que dijiste y es muy importante entonces. La autoridad delegada por Dios al hombre como cabeza es una responsabilidad que se asume para el bienestar de la familia, en todo sentido. En todo sentido. Económico, espiritual, emocional, Sí. y hasta la cotidianidad. Relacional, todo. Todo. Pero no es una realidad que se vive día con día, al menos en nuestro tiempo, porque yo noto mayormente, a ver, y hablo en términos generales, Sí. noto una renuncia voluntaria de la masculinidad a este liderazgo. Ok. O sea, lo que yo percibo en términos generales es, mira, yo no sé esto de las emociones, mira, hacelo vos. Y noto mayormente una iniciativa muy fuerte en la feminidad de asumir responsabilidades que la masculinidad no está asumiendo. Yo entiendo. O sea, lo percibo, otra vez, en términos muy generales. Sí. Pero el responsable soy yo. Del bienestar de mi hogar, de marcar el ambiente, de esa intervención responsable de lo que Dios me ha dado. Exactamente, sí. Y bueno, este poder puede edificar o puede confundir la conciencia de los otros, ¿verdad? El poder de la presencia puede dar seguridad, pero también puede producir heridas. O sea, ahí está la responsabilidad. Esto nos muestra que estamos ante un asunto mucho más delicado de lo que parece. Es decir, si hemos sido delegados, lo que quiero decir es que hay un poder real. Sí. O sea, nosotros como esposos tenemos un poder real, que tenemos realmente que verlo con la seriedad y la responsabilidad y la bendición que esto significa. Porque es un poder delegado para construir lo que se deconstruye, para edificar, etcétera, etcétera. Pasa entonces por cómo yo uso ese poder en la vida diaria. Exactamente. Sigamos entonces con esos puntos. Luego de la caída, la vulnerabilidad entonces fue una parte del humano. Mencionamos también la sana vulnerabilidad como una parte importante en nosotros. Sí. Ahora, un niño es vulnerable. Sí. Un discípulo es vulnerable frente a quien le enseña, porque va a estar, digamos, dispuesto a su enseñanza. Una persona herida, por ejemplo, es vulnerable frente a quien lo escucha. Como en consejería. Como en consejería. Aquí estoy, esto es lo que soy, aquí te lo pongo enfrente. Sí. Totalmente vulnerable al consejo de quien me habla. Sí. Muy bien. Incluso amar nos vuelve vulnerables. Porque amar, de una manera correcta, implica abrirnos, confiar y exponernos con nuestra esposa. Muy bien. Ahora, precisamente por eso es que la forma en que alguien usa su autoridad revela mucho a su corazón. Si lo que busca es su engrandecimiento, revela lo que hay en su corazón. Sí. Si busca el bienestar del prójimo, también revela que es lo que hay en su corazón. Entonces, la vulnerabilidad del otro, vamos a decir que es como un espejo moral. Frente a ella, frente a la vulnerabilidad de otro, uno puede inclinarse para cuidar o puede aprovecharla para controlar. Basado en lo que vos hablabas sobre hay un poder verdadero. Va a depender de cómo lo vamos a usar. Y tomarla como una oportunidad, por supuesto, para imponerse y satisfacerse a sí mismo. Allí se empieza a distinguir la autoridad sana de la insana, del poder, llamémoslo así, no redimido, y el poder redimido. Entonces, la autoridad sana protege y edifica la vulnerabilidad ajena. Es amante de esa vulnerabilidad con el fin de cuidar, de proteger, la abraza, la acompaña, la edifica, la sostiene. La autoridad caída toma la vulnerabilidad de esa otra persona y la convierte en una oportunidad de dominio. Entonces se usa para destruir, que es lo que más comúnmente se habla, cuando es una responsabilidad para proteger y edificar. Eso es importantísimo entenderlo porque nosotros estamos en contextos de autoridad, inclusive con el ejemplo que vos decías, ¿no?
ciertamente, seguramente, en el caso que contaste, realmente tenías al frente una autoridad delegada. Ujú. O sea, Sí, sí, sí. la persona podría decir, yo soy tu autoridad. Ujú. Ahora, el problema es que era una autoridad insana. Ujú. Una autoridad que se aprovechaba de la vulnerabilidad, llamémoslo así, del discípulo, por poner alguna palabra, ¿verdad? Para buscar manipularlo, controlarlo, Controlar. someterlo, etcétera, etcétera. Ujú. ¿Por qué? Porque nosotros realmente, si salimos a la sociedad, mi hermano, la estructura de la sociedad es por autoridades y por poderes. Ujú. Ujú. O sea, no puede ser de otra manera. Ujú. Aquí no podemos hablar de una igualdad. Claro. Claro. Yo no soy igual que el policía de tránsito. Es No, decir, porque nos detiene, tenemos que exactamente, someternos y listo. y es una autoridad. Exacto, exacto. O sea, el problema no es que, entonces, no tenemos problemas con las autoridades, pero sí tenemos problemas cuando hablamos de la autoridad del esposo. Exactamente, exactamente. Entonces, la persona que dice, no, porque no pueden haber una cabeza, ¿verdad? Eso es, etcétera, sale a la calle y está rodeada de autoridades. Constantemente. En la calle, en su trabajo, en la escuela, donde sea. Y si la persona trabaja en una universidad, pues está bajo la autoridad del director de esa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un concepto realmente bastante, pues, que hay que revisar cuando una persona tiene un conflicto con que el esposo sea la autoridad de su esposa, Ujú. ¿verdad? Ujú. Como en toda autoridad, cuando la autoridad cumple su propósito, es decir, cuando el oficial de tránsito cumple su propósito de proteger Ujú. a la persona que está, digamos, manejando, etcétera, cuando, etcétera, etcétera, cuando esa autoridad cumple su propósito, es una bendición para las personas que están bajo autoridad. Claro. Aún cuando esa autoridad, para extender el Sí, ejemplo, me hace una multa porque venía a exceso de velocidad. Exactamente. Lo hace por mi bien y el bien de los demás. Exacto. Entonces, ejerce sanamente su autoridad para edificación mía, Sí. de los demás y de la sociedad. Ujú. Pero ¿qué pasa entonces cuando esa autoridad es usada para beneficio propio? Mira, no te hago la multa, pero pásame algo para el fresco. ¿Qué pasa ahí entonces? Sí. Y es que otra diferencia es que esa autoridad donde nosotros estamos fuera es una autoridad que se impone bajo una ley que es legítima, Ujú. ¿verdad? Ujú. Pero en el contexto conyugal está bajo la ley del amor, que es superior. Ujú. Por eso es que la autoridad del esposo es superior a la autoridad inclusive que está en la calle, porque es una autoridad desde la imposición de la ley, que inclusive todavía está para protección. Claro. Pero dentro del matrimonio, más bien, digámoslo así, es una delegación todavía más profunda, donde la esposa ya no es, digamos, un sometimiento desde ninguna ley, porque esto me toca, porque bueno, Dios así lo dijo y aunque no me parezca, no, sino que es un sometimiento como una respuesta en amor a la protección que Dios está dando a través del esposo. Que dice, sométese en esos esposos como a Cristo. Correcto. Entonces, allí no hay ningún espacio para sospechar acerca de la delegación de la autoridad específica, como claramente y exegéticamente está dada, de la autoridad del esposo sobre la esposa. No hay que redefinir el medio de Dios. Hay que redefinir y entender bien qué significa la autoridad y el propósito de la autoridad de Dios. Maravilloso. Creo que esa línea última que dijiste es importantísima, porque entonces lo que se ha procurado es redefinir el propósito de Dios. Así es. Cambiándolo. ¿Sería una falsa enseñanza? Una enseñanza desde la ignorancia, que si la persona quiere mantenerse en ignorancia, entonces yo creo que hay un problema más serio ahí. Claro. Porque tiene que crecer en confianza en el Señor, porque el Señor no se equivoca en sus propósitos. Es perfecto, ¿verdad? Y tiene un diseño perfecto. Tiene un orden perfecto. De acuerdo, de acuerdo. Mira, creo que es un tema sumamente importante. Yo me quedo con la pregunta, ¿por qué algunas personas, aún dentro del cristianismo, cuestionan el medio de Dios de autoridad? ¿Será por no tener claro lo que significa o interpretarlo por las líneas, digamos, culturales? Interpretarlo quizás de traumas de vividos, heridas abiertas. Con falsas autoridades antes. Falsas autoridades. ¿Sí? Exactamente. Creo que es un tema que da para mucho más. Entonces, ¿qué te parece si seguimos próxima semana hablando sobre ese tema, poder redimido, y todo lo que implica esto dentro de la buena comprensión bíblica, la definición de los conceptos y lo que no es autoridad? Sí. Me encanta entender entonces que la autoridad delegada por Dios al esposo
sobre su esposa es una autoridad de responsabilidad, de amor, de cuidado y protección. Muy diferente a lo que se plantea en otros medios. Y como vos dijiste, para terminar acá, dijiste algo muy importante. La autoridad se ve, o sea, la sanidad de la autoridad y el propósito de la autoridad se ve en tanto la persona delegada de autoridad cómo responde ante la vulnerabilidad de la otra persona. O sea, desde la vulnerabilidad, ahí hay un nivel moral, claro, de la persona que ejerce la autoridad. Porque está con ese poder, un aprovechamiento para poder aprovecharse de la persona en beneficio propio. Primero, porque hay una parte vulnerable y hay una parte que tiene el poder o la mayor influencia. O desde la vulnerabilidad, yo tomo ese poder para ponerme a la par de la persona para poderla levantar. Y ahí la autoridad encuentra su máxima expresión frente a la vulnerabilidad. ¿Cómo no van a ser vulnerables nuestros hijos? Pero cuando yo, desde el poder delegado, tomo el tiempo para ponerme a la altura de sus necesidades, escuchar sus necesidades, ¿bien? Y rendirme para poder ayudar en sus necesidades, yo no tomo la vulnerabilidad de mis hijos, digo, como para quitármela de encima, porque soy el poder delegado. Exacto. Entonces, por ahí es importante la reflexión. Lo entiendo como que la autoridad cuando la autoridad se pone al lado de la vulnerabilidad, eso se torna en una credibilidad de estas personas, que fue lo que hizo Jesús. Cuando Jesús ve a las multitudes que estaban como ovejas sin pastor, heridas y lastimadas, Él se puso al lado. ¿Sí? Y generó, y en otro texto va a decir, enseña como quien tiene autoridad. Así es. Porque edifica, cuida, ama, protege. Sí. Y ve la vulnerabilidad no como una oportunidad para gloriarse o enriquecerse, sino para servir y amar. Sí. Y si tenemos todavía dudas de que el esposo es cabeza de su esposa, tendremos que tener dudas si Cristo es cabeza de la iglesia. Exactamente. Así, digamos, teológicamente hablando, vamos a dejar abierta la posibilidad de poderlo analizar. Esperaríamos entonces una demostración teológica donde la autoridad de la iglesia esté conjuntamente con la de Cristo. Porque esa es la comparación que hace Pablo de Cristo y la iglesia con respecto al esposo y a la esposa. Excelente. Creo que queda mucho para conversar entonces, un tema de mucha seriedad, de mucha confrontación, y que creo que poco se habla, quizá por temor, pero que tenemos que hablarlo y exponerlo como es nuestros principios. Sí. Muy bien. Muy bien. Próxima semana entonces. Si Dios lo permite. Listo. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos vemos pues. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.